vacías que tú llenaste. Soy libre de ti, soy libre de ti. Sublime gracia del Señor, que ante el sabor. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi adiós. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi adiós. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, quisimos comenzar con una alabanza. Estamos apenas probando ahí todas las pues, características o cualidades que tienen pues este mecanismo, esta aplicación. Y bueno, pues nos falló un poquito, pero bueno, la idea es que en lo sucesivo podamos compartir pues una alabanza, empezar con una alabanza y luego ya para adentrarnos directamente en nuestra plática del día de hoy, en nuestra, pues en esto que Dios tiene preparado para nosotros y en lo que nos quiere hablar. Bueno, pues vamos a comenzar por una oración, y pues si por alguna razón, por la cuestión esta que estuvimos moviéndole, no me escuchan, me interrumpan y me dicen, ¿no? Pero pues creo que ahorita ya me están escuchando bien. Bueno, pues vamos a comenzar con esta oración para que Dios pues se prepare nuestros corazones y abra nuestro entendimiento. Señor, pues muchas gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de compartir pues tu palabra, Señor. Haz que pues este día, Señor, tú nos hables directamente a nuestras necesidades, abras nuestra mente, que sea comprensible, Señor, sea verdaderamente edificante y que sobre todo pues, lo podamos llevar a cabo, Señor, y practicar todos los días de nuestra vida. Bendice a todos aquellos que están conectando y los que se pueden estar conectando a lo largo pues, de esta charla, de esta plática. Y pues tú, Señor, pues ayúdanos siempre a entender lo que tú tienes reservado para nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo ello y en nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con pues ya prácticamente la penúltima sesión de esta serie de estudios que pues, comenzamos ya hace algún tiempo de que está en Eclesiastés 3 del 1 al 8 y estamos en el versículo 8 precisamente de Eclesiastés 3 que comprende 4 tiempos. Hoy vamos a ver la primera parte que es tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Y bueno, pues ¿qué significa todo esto? Pues muchas cosas, ¿no? Ahorita los vamos a ir, pues ahora sí que pues desarrollándolas y pues para que podamos ir entendiendo poco a poco. Para empezar, ustedes digamos que deben saber que la palabra amor, o sea, estamos hablando de tiempo de amar, la palabra amor se repite 336 veces en la Biblia, o sea, son muchas veces, para que vean pues el peso, el significado, la importancia que tiene pues la palabra amor o el amor en sí, y lo que viene siendo la Biblia. O sea, es realmente, pues creo que es lo más importante porque es lo que define precisamente la esencia misma de Dios. Esa es la característica más importante de Dios y de su Hijo, porque pues Dios es amor. Por cierto que ahí en el WhatsApp les mandé pues ahora sí que por la petición de uno de ustedes, los versículos que vamos a estar viendo, porque luego a veces los voy leyendo muy rápido y luego no tienen tiempo de anotarlos, ¿no? Entonces, igual ahí los tienen, por si quieren, no sé, abrir alguno de ellos o abrirlos todos, y los vamos a ir desarrollando conforme va avanzando nuestra plática, ¿no? Entonces, bueno, pues comencemos precisamente hablando de qué caracteriza a Dios, porque pues Dios es amor, así lo define la Biblia. Está en Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, Dios, pues realmente la esencia misma, si tú pudieras describir en una palabra a Dios, pues podrías describirla como amor. O sea, realmente es lo que lo define, es lo que más lo caracteriza. Entonces, para saber exactamente, pues, cuál es la esencia de Dios, pues nada más basta de saber, bueno, pues, qué es lo que significa el amor para Dios, para que nosotros podamos entender exactamente qué es lo que Él puede expresar, ¿no? Entonces, para entender ese amor, es necesario conocer la obra de su Hijo Jesús. Él no buscaba lo suyo propio, siempre pensaba en el prójimo. Era su objetivo, su propósito, su anhelo, su meta. El trabajo de él siempre fue procurar el bienestar de aquellos que se sentían perdidos y necesitados. Su amor fue más allá de un simple sentimiento. Dispuso hasta su propia vida para que no nos perdiéramos y para darnos vida eterna a su lado.
el versículo que más define, y de hecho yo creo que fue el primer versículo que me aprendí de memoria y que pues prácticamente todos los creyentes se lo saben de memoria. Si tú no te lo sabes, pues te invito a que te lo aprendas, porque realmente ahí es donde tú vas a conocer exactamente lo que es el corazón, la mente, la esencia misma de Dios, ¿no? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios ama tanto al mundo, y el mundo no es en sí, o sea, el globo terráqueo, no es la naturaleza en sí, que de hecho, pues, él mismo lo creó, pero precisamente lo creó para el hombre, que es el hombre, pues, es su creación máxima. Entonces, Dios hizo todo para que el hombre tuviera lo mejor, para que tuviera una casa donde vivir, etcétera. Y precisamente, pues así comenzó la creación, así fue como comenzó, diciéndole al hombre lo que pues tenía que hacer, lo que no tenía que hacer. Él tenía que decidir, escoger, pues, entre el bien y el mal. Y pues él sabía de antemano que el hombre iba a fallar, y que iba pues a separarse de Dios desde el momento mismo en que pecara. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. Entonces el hombre, desde el primer minuto, bueno, desde el instante en que peca, se separa de Dios. Y entonces, para eso, pues siempre Dios pensó que cómo podía redimir al hombre, pues por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de su Hijo. Entonces, fue así como, pues bueno, en el Antiguo Testamento está representado por la muerte de un cordero, por su derramamiento de sangre, para que nosotros seamos perdonados. Y después dio a su Hijo, precisamente, para que pues nosotros no tuviéramos que pagar, pues, en una vida eterna, o que nuestra alma estuviera eternamente, pues, en las tinieblas, en el lloro y crujir de dientes. Entonces, él dio a su Hijo a cambio de que nosotros fuéramos perdonados. Entonces, este versículo habla exactamente de eso. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, imagínense nada más, pues, cuál era el amor de Dios, precisamente para dar a su propio Hijo, para que nosotros no nos perdiéramos. Sin embargo, Jesús utilizó la sanación de personas para transformar sus vidas, y no solo regresarles su salud. O sea, a nosotros nos impresionan mucho los milagros que hizo Jesús para restablecerle la salud a muchas personas. Se compadecía de aquellos que no tenían esperanza, de los que estaban necesitados de una mejor vida. Nunca les ofreció riquezas y por tanto no les daba dinero. Tampoco les daba trabajo a aquellos desempleados. Mucho menos les daba casa, abrigo o ropa. No les concedía el deseo de su corazón por traerles, por ejemplo, un marido, una esposa, pues un bien material, llámese una casa, como decíamos, pues un auto. O sea, él sí llegó a utilizar alimento para miles de personas, pero fue solo momentáneo, para que lo siguieran escuchando. Fue cuando vino la multiplicación de los panes y los pescados. Y hizo muchas otras cosas que regularmente el ser humano pues busca. O sea, en realidad, pues lo que el ser humano siempre busca es el milagro, ¿no? O sea, cuando tenemos un conflicto, tenemos un problema, o simplemente deseamos pues algo en nuestro corazón que nos lleve a estar pensando en que si tuviéramos eso, pues la verdad es que nos haría feliz. O sea, sin embargo, pues la gente que lo seguía, la gente que iba pues escuchando sus predicaciones, lo que más, digamos que reunía a más gente, era precisamente cuando hacía milagros. O sea, cada vez que veían que Jesús se fijaba en alguien que estaba lisiado, estaba leproso, estaba ciego, estaba cojo, pues todo el mundo decía, bueno, a ver cómo le hace, y entonces olvídate, pues para ellos era impresionante. Entonces, pues la gente pues lo seguía precisamente para ver el circo que representaba, pues que Jesús sanara a esas personas, pero realmente su propósito no era ese. O sea, su propósito era salvar a las personas y transformarlas en su interior. Él predicaba precisamente esto. O sea, todo lo demás vendría de manera extraordinaria o para añadidura. Por ahí pueden leer Mateo 6:33, de que él o sea, que nos dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas.
Entonces, en eso consistía su amor, cambiar a las personas, no sanarlas, o sea, sí sanarlas porque pues eso representaba y eso glorificaba al Padre, ¿no? O sea, era precisamente para darle sanidad a los enfermos, regresarle la vista a los ciegos, restablecer al que estaba cojo, limpiar al leproso. Digamos que de alguna manera eso venía como parte de su ministerio, pero lo principal era transformar el corazón de las personas. A veces nosotros pensamos que el milagro, pues sí debe de ser lo que nosotros anhelamos, pero con el solo hecho de que cuando tú le entregaste tu vida a Cristo y de que Él te empezó a transformar, eso ya es un milagro. O sea, a lo mejor nunca habías pensado en eso, pero en realidad eso ya es un milagro, o sea, de cómo eras antes y cómo eras hoy, de cómo te comportabas de esa manera y cómo te comportas hoy, de cómo pensabas antes y cómo piensas hoy. O sea, eso es un milagro. Y realmente pues no lo reconocemos, más bien nosotros identificamos el milagro como aquella persona que pues se obra una sanidad, por ejemplo, en esa persona. Pero enfoquémonos en el punto central por el cual Él vino y estuvo entre nosotros, era transformar el corazón de las personas. Entonces también procuraba instruir, orientar a las personas para que conocieran el reino de Dios y, por si fuera poco, regalarnos dones espirituales para poder afrontar todo tipo de pruebas y circunstancias que se presentaran a lo largo de nuestras vidas. Ustedes saben cuáles son esos dones, pues está ahí, lo pueden encontrar en Gálatas 5, el amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces él no solamente pues era que conociéramos el reino de Dios, ya les he explicado en qué consiste el reino de Dios, en realidad de manera muy escueta, de manera muy resumida. El reino de Dios consiste en que su gobierno sea establecido en nuestras vidas, o sea, que Él gobierne tu vida. O sea, cuando tú veas esto de que el reino venga a ti, pues es que el gobierno de Dios pues esté en ti y que pueda gobernarlo, que te pueda llevar, te pueda instruir, te pueda llevar por los senderos en los que pues nunca habías estado. Entonces eso es lo que representa el reino de Dios, o sea, es el gobierno de los cielos en tu vida. Entonces, para que entendamos un poquito más acerca de lo que es el amor de Dios, pues vamos a hacer una analogía de lo que es el amor de una madre a un padre para sus hijos. O sea, ahí se puede entender perfectamente, porque a veces no entendemos por qué Dios mandó a su hijo para que Él muriera por nosotros, precisamente por ese amor. Pero si hacemos esta analogía de una madre, un padre para con sus hijos, vamos a entenderlo mucho mejor. Entonces, generalmente una madre comienza a amar a su hijo, bueno, también el padre, pero más yo creo que la madre, porque digo, yo no tuve yo una hija, yo tengo 3, pero no tuve ninguna de mis hijas en mi vientre, pero entonces ahí yo creo que la madre es la que más entiende todo ese tipo de cosas, porque desde el momento mismo que el hijo es concebido, pues la madre lo empieza a amar y lo sigue amando, y a pesar de que el hijo, digo, estoy hablando en términos generales porque serán situaciones que de repente pues ahí no se aplica todo esto, pero bueno, estamos hablando que generalmente una madre comienza a amar a su hijo desde que sabe de la concepción, y este amor entre madre e hijo dura pues toda la vida. O sea, una madre no deja de amar a su hijo, a pesar de que muchas veces sufre reveses. Está dispuesta a dar todo por su hijo, incluso hasta la muerte. O sea, yo realmente, pues, sí he escuchado mucho eso de que, pues, uno está dispuesto a dar su propia vida con tal de salvar a un hijo, ¿no? O sea, digamos que eso es muy común entre una madre que verdaderamente ama a su hijo. Exactamente eso pasa con el amor de Dios para su creación primordial, que fue el hombre. O sea, Él nos creó, Él nos concibió, Él ahora sí que siempre estuvo pensando en lo mejor para nosotros, y entonces, por lo tanto, ya un amor natural de Él es amarnos. Así como una madre ama a su hijo naturalmente, Dios ama al hombre de una manera natural. Entonces, amó tanto a la humanidad que su trabajo es incansable para mantenerlo bajo sus alas, intenta reconquistarlo cuando éste se aleja, y dispuso dar su vida para que sus hijos no se perdieran, como ahorita lo acabamos de leer en Juan 3:16. Entonces,
Dios siempre va a estar procurando pelear por el hombre, por más malvado, por más, pues más malhechor que se haya portado, por más pecador, siempre está amándolo y siempre trata de seducirlo para atraerlo a él. Pero pues ya lo hemos visto en otras ocasiones, esto no depende de él, porque pues para él sería muy fácil ponernos un chip y decir, bueno, pues así nos vamos a comportar, seríamos unos robots que no fallaríamos. Pero ahí es donde está su obra, ahí donde está su gracia de saber que la única manera en que nos pueda atraer es comenzando precisamente por el amor. Y él pues está buscando al hombre en todas sus circunstancias y en todos los momentos de su vida. Entonces Dios, como vimos, dio lo más preciado que es su Hijo para que nosotros no nos perdamos. Sin embargo, es decisión de cada persona aceptarlo o rechazarlo. Aún así, si lo rechazamos, continuará insistiendo para rescatarnos. Él no nos deja de amar a pesar de que el ser humano lo rechace. Es un amor incondicional. Con su amor Él trata de seducirnos, pues nada gana más que el amor de Dios. O sea, en realidad, tú cuando quieres ganarte una persona, pues empieza a amar y vas a ver que normalmente las personas, o sea, todo el mundo nos resiste ante una muestra de amor. Entonces, por eso es que nada gana más que el amor. Es un amor incondicional. ¿Qué significa eso? Que Él no espera a recibir a cambio algo, sino Él te ama porque su naturaleza así se lo señala, que te debe de amar, y no espera que tú le des algo a cambio. Sí espera que te conviertas, sí espera que te inclines en su favor, pero Él siempre te va a seducir con ese amor que Él tiene precisamente para que tú lo ames. Entonces, aquí vamos a ver sobre todo la importancia de lo que es el amor al leer los versículos que están en Mateo 22 del 37 al 40. Mateo 22 del 37 al 40. Es una pregunta que los fariseos le hacen de cuál es el más grande mandamiento. Y pues todo, o sea, acuérdense que cada pregunta que le hacían los fariseos era para ver qué contestaba, para ver si contestaba bien. Inclusive los escribas, que normalmente eran los que tenían más en su mente lo que eran las escrituras, allí también estaban. Entonces ellos podían sacar, no sé, las escrituras en ese momento, que estaba por pergaminos, y decir, a ver si en este punto Jesús fallaba o no fallaba. Entonces, digamos que ahí estaban los escribas, y bueno, los fariseos le hacían esa pregunta de que cuál era el más grande mandamiento. Entonces Jesús en Mateo 22, 37, 40 les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No podemos cumplir el primer mandamiento si no cumplimos con el segundo. Los dos mandamientos van ligados. Inclusive Jesús va más allá y dice que debemos amar a nuestros enemigos. En Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, digamos, tratando de explicar un poquito estos versículos, o sea, él dice que si nosotros lo amamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y amamos a nuestro prójimo, cumplimos toda la ley, o sea, y los profetas. O sea, así de sencillo y sin ninguna complicación nos dice, tú ama a Dios y ama a tu prójimo y vas a cumplir con toda la ley. Pero sabemos pues que fallamos y a lo mejor pues mucha gente puede decir, no, yo sí amo a Dios, pero pues la verdad es que me cuesta trabajo amar pues a mi prójimo, sobre todo aquel que me ha ofendido, el que me ha hecho algo, el que incluso pues ha hecho cosas terribles, ¿no? O sea, sin embargo, pues se dice, mira, sabes que tú debes no solamente perdonar a esa persona, sino también amarla, como leímos aquí en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Definitivamente sí es muy difícil, es muy complicado, pero bueno, pues ahora sí que es lo que Dios nos pide que hagamos.
Y cuando alguien te ofendió, cuando alguien te hizo algo verdaderamente grave, pues en ese momento a lo mejor, pues no solamente no lo quieres perdonar, sino lo quieres cachetear, lo quieres hacer algo, no sé. A lo mejor lo primero que se te puede dar a la mente es no lo quiero volver a ver en la vida. Entonces, pero pues Dios te dice, no sabes qué, pues es que tienes que perdonarlo, o sea, por más difícil, por más complicado que esto sea. ¿Y qué es lo que logras al perdonar a una persona? Te quitas una carga muy pesada que a veces puedes llevar, a veces por algunas semanas, meses o muchísimos años. Hay personas que llevan odiando a una persona por muchos años. Entonces, y lo traen a la mente y lo vuelven a recordar y lo vuelven a maldecir. Y en realidad, pues es algo espantoso que uno trae como una carga muy pesada. Pues está como el progreso del peregrino, si ustedes lo leyeron alguna vez, es un costal que va cargando con todo su pecado, y pues es un costal bastante pesado y tiene que ir por senderos pues a veces que son muy inclinados y le cuesta trabajo subir y demás. Y así traemos precisamente a veces nuestro pecado, o en este caso la falta de perdón, y no podemos deshacernos de ella. Entonces, cuando tú perdonas a una persona, créeme que te liberas de una gran carga, ¿no? Los que se saben pues no sé si fue cierto, pero digamos que cuando allá en Guanajuato, en la Lóndiga de Granaditas, el Pípila, pues precisamente para encender, pues no sé, con una hoguera, pues un lugar donde estaban los enemigos, él se puso una losa en la espalda y se fue a Gatas precisamente para prender pues ese lugar donde se encontraba el enemigo. Entonces yo me imagino a veces, digamos, esa escena, yo digo, híjole, imagínate una losa de piedra, cargarla en tu espalda, debe ser bastante pesado. Y inclusive, bueno, si lo vas a cargar durante varios metros, debe ser bastante complicado y difícil. Entonces imagínate que en ese momento que terminó su labor y se quitó esa piedrota que traía en la de esa, pues ha de haber descansado, ¿no? Así mismo sucede con nosotros cuando uno perdona a la persona que nos agravió, entonces uno descansa. Y créeme que el primer beneficiado de perdonar a tu enemigo eres tú. En realidad ahí es donde comienza el alivio, comienza como que te liberas, comienza que te quitas una cadena, el grillete, y que te está atando a ese pasado. Entonces, sí es importante, pues, que podamos perdonar a aquellas personas e inclusive ir más allá. Eso de amarlas, híjole, yo creo que va a estar más difícil, pero bueno, pero si Dios nos dice que lo hagamos, pues yo creo que sí es mucho más reconfortante y nos va a ayudar muchísimo más en nuestro estado de ánimo cuando logramos a veces perdonar a nuestro enemigo e inclusive amarlo. Sin embargo, pues también Dios nos enseña que también debemos amar a nuestros semejantes que están en necesidad. O sea, no solamente si es alguien que nos agravió, que nos ofendió, que hizo algo verdaderamente pues espantoso en nuestra vida, sino que también nos habla de que pues al amar a nuestros semejantes, pues nosotros también estamos cumpliendo con lo que es su mandato. Entonces, aquí vamos a leer Mateo 25, del 35 al 40, de que pues nosotros debemos asistir a las personas que están en necesidad. Y dice así: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondió el rey, que es Dios, en este caso nada más que aquí le dice rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, cuando tú le expresas ese amor a tus semejantes, pues ayudándoles en su necesidad, y no necesariamente con cosas materiales como aquí se está describiendo. A veces el hecho de que tú puedas ayudar a una persona que tiene pues un problema muy grande y que la verdad es que está muy triste,
y pues necesita de alguien para que pues salgan adelante o que salga adelante. Entonces tú con el hecho de ayudarle a esa persona, pues también estás ayudando a un semejante, porque pues como dice aquí, ¿no? O sea, aquí dice sediento, pero bueno, habla de una sed física, pero a veces tenemos una sed de encontrar pues paz y tranquilidad en nuestra vida. Entonces, si ayudamos a un semejante de esa manera, pues entonces estamos cumpliendo con todo esto. Entonces dice Dios, fíjate nada más lo que dice, si tú ayudas a uno de estos pequeñitos, es como si lo estuvieras haciendo conmigo. Entonces es impresionante esa parte, o sea, porque no, porque tú a veces tú dices, bueno, pues pues una persona que a lo mejor ni conoces, vamos a suponer que un pordiosero, pues un indigente que anda en la calle, tú le ayudas, o sea, imagínate, pues en ese momento que tú al momento de que le estás asistiendo, estás ayudando a ese necesitado, estás haciéndolo por Dios. Entonces eso es la verdad es que es el amor y es lo que Dios hizo precisamente con todos y cada uno de nosotros. Cuando Él estuvo con Jesús con nosotros, pues es lo que Él hacía, o sea, Él precisamente ayudaba a las personas más necesitadas, no ayudaba a todos aquellos que no necesitaban o que no pensaban que tenían alguna necesidad, sino aquellos que verdaderamente tenían alguna necesidad. Ese es el amor de Dios. Entonces, el nuevo mandamiento que Jesús dio a sus discípulos es que se amaran también unos a los otros, y así nos podría identificar como un verdadero discípulo. Esto lo vas a encontrar en Juan 13, 34 y 35, que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a nosotros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos y los identificaba, o sea, una persona que verdaderamente vive a Cristo, créanme que se le refleja en que esas personas, pues lo único que expresan es precisamente el amor por sí mismo y el amor por los demás. Entonces, el hecho de que nos amemos los unos a nosotros y más cuando somos hermanos en la fe, pues eso también nos identifican como sus discípulos. O sea, a veces tú puedes encontrar personas que verdaderamente están gozosas, están alegres, y están reunidas en donde pues no hay alcohol, no hay cosas que los puedan, digamos, que hacerles sentir que están alegres precisamente porque están siendo pues influidos por el alcohol. O sea, tú los ves y tú dices, ¿cómo es posible que estén tan contentos y estén tan felices y se lleven tan bien? Créanme que realmente las mejores amistades que mi esposa y yo hemos tenido es precisamente con creyentes, porque verdaderamente ahí es donde tú encuentras una amistad, donde son amistades que realmente son sinceras. No digo que pueda haber decepciones dentro de una iglesia, no digo que se dan situaciones en las que a veces no sucede este tipo de cosas, pero sí te puedo decir que los mejores amigos ahí los hemos encontrado. Por eso es que también es importante que a veces nos congreguemos, que tengamos amistad unos con los otros, porque allí es donde pues expresamos el amor de Dios y podemos compartir cosas de Dios y por lo tanto pues edificarnos unos a los otros. Cuando tú estás en una comunidad así de personas que todos aman a Dios, pues la verdad es que hasta se te pasan las horas, sientes como que quieres más de lo que estás platicando, en fin. Entonces, Jesús le decía a sus discípulos, o sea, que si se amaran unos a los otros, entonces conocerían que son sus discípulos, ¿no? Porque pues de otra manera es muy difícil, ¿no? Poderlo hacer. Bueno, una vez que le entregamos nuestra vida a Dios, la tarea permanente es que permanezcamos en su amor y amar a nuestros semejantes. No importa si lo conocemos o no, no importa si nos agravió u ofendió, como decíamos hace un momento, no importa si nos hizo algo terrible. La diferencia de este tipo de amor con los hombres naturales es que estos solo aman a quienes los aman y dejan fuera al resto de las personas. Y eso pues es muy cierto. O sea, un hombre natural, pues la Biblia lo define como una persona que no conoce a Cristo, que no le ha entregado su vida, o sea, que vive, digamos que naturalmente por el mundo, y anda naturalmente por el mundo sin una comunión, una conexión con Dios. Entonces, esas personas normalmente aman a quienes los aman, pero dejan fuera al resto de las personas. Pero Jesús decía, bueno, eso
pues qué mérito tiene, ¿no? O sea, pues ustedes me aman porque yo los amo, pero ¿qué pasaría si yo no los amara, ¿verdad? Entonces, pues no me amarían, o sea, pensando en aquellas personas naturales. Entonces, en cambio, un verdadero hijo de Dios debe amar a todo tipo de personas. No se puede amar a una persona que te hizo algo sin antes no perdonarla. O sea, lo que decíamos hace rato, o sea, si, precisamente para que tú puedas amar a una persona, pues antes la tienes que perdonarla. Y bueno, cuando hablamos de amor, en realidad los primeros versículos o los versículos que se nos vienen a la mente cuando ya pues conocemos un poco más de las Escrituras, pues son los versículos que están en Primera de Corintios, que precisamente que hablan de lo que define el amor. Y estos versículos inclusive los ponen así como que en esquelas o en ¿cómo se llama? En invitaciones de bodas y demás, porque pues las personas así como que dicen, ay, qué bonitas frases y qué bonitas cosas. En realidad, esto no es como para decir que una persona, pues debe expresar esto hacia otra persona, hablando digamos que de unos novios que están a punto de casarse, sino más bien es el amor de Dios para con sus hijos, o sea, para aquellos que les entregamos su vida. O sea, ama a todos los hombres, pero los que son sus hijos tienen un afecto especial, tienen un amor especial. Entonces, estas definiciones que ahorita vamos a leer son las que Dios hace para con sus hijos, pero también nos las enseña para que nosotros pues también hagamos lo mismo. O sea, acuérdense que lo que Dios nos enseña es para que lo hagamos y que imitemos a quien podemos imitar, que es a Jesús, conociendo precisamente todo lo que Él hizo mientras estuvo con nosotros. Entonces, en este capítulo 13 de Primera de Corintios, vemos a partir del capítulo 13 y la segunda parte, o sea, de la segunda parte del versículo 2, o sea, de 13, 2 al 8, pero la segunda parte del 2, ¿no? Dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Como ven, la verdad es que está impresionante estos versículos y la verdad es que, pues ahora sí que muy románticos, yo diría. Y pues hasta se siente así como que está flotando en las nubes cuando uno lee estos versículos. En realidad, cuando va uno diseminando cada una de estas palabras que aquí dice, pues la verdad es que lo único que hace es volar y pues ahora sí, quienes hemos estado enamorados, pues o sea, entendemos precisamente cómo es esto, ¿no? O sea, de que cuando te dicen palabras así de este tipo, pues te hacen volar, ¿no? O sea, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, pues este último versículo del amor nunca deja de ser, pues es precisamente lo que Dios para con sus hijos. Sabemos que en el matrimonio, pues a veces sí deja de ser, ¿no? Y bueno, pues sucede, pero por eso yo les decía que estos son básicamente el amor incondicional de Dios para con sus hijos, a quienes ama, a quienes lo han aceptado como su Señor y su Salvador, a los que se han rendido ante Él, el que inclusive pues están dispuestos a todo, como Jesús estuvo dispuesto a todo, inclusive a sufrir una muerte y una muerte de cruz. Entonces, ese es el verdadero amor que todo lo soporta. O sea, muchos mártires que conocemos en la Biblia y algunos otros, hay incluso dos libros que hay cuando puedan cuando puedan leerlos, se los recomiendo mucho, es Locos por Jesús. O sea, digamos que el primer libro y el segundo libro, y te habla de muchos, pero una buena cantidad de personas que digamos que no están dentro de la Biblia, sino que se fueron recopilando de lo que vivieron a lo largo pues, de estos últimos 2000 años, o sea, algunos muy recientes, otros no tan recientes,
pero te habla de todas las personas que verdaderamente pasaron por situaciones muy complicadas y difíciles, pero todo lo sufrían y todo lo creían, todo lo esperaban, todo lo soportaban. Muchos de ellos murieron precisamente como mártires, no negando la fe en Dios, porque precisamente Dios le daba esa fuerza, le daba esa fortaleza para poder afrontar todo este tipo de situaciones. Y a pesar de que pues, fueron ellos pues, personas que realmente vivieron una vida, pues no una vida completa, pero sí la parte que les tocó vivir al final de su vida, entregada a Cristo, pudieron soportar todo esto. Yo realmente, a mí uno de estos ejemplos o de esos testimonios que están escritos ahí, recuerdo uno en especial de una persona que la capturaron precisamente, no me acuerdo en qué lugar, pero precisamente por su fe, y estaba con su hijo. Entonces, entonces le dijeron a él, niega tu fe y podemos salvar la vida de tu hijo. Entonces, entonces imagínate que te digan eso a ti, no inventes, o sea, realmente eso está bien complicado, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿en qué terminó esto? Es que le dijo el papá al hijo, dice, hijo, nos vemos en unos instantes allá al lado de nuestro padre. Entonces no lo negó y mataron primero al hijo y luego lo mataron a él. Pero fíjate nada más hasta dónde puede llegar el amor de una persona por Cristo, que está dispuesto a todo, ¿no? Hasta este tipo de cosas que tú dices, nada más porque te las cuento, pero tú dices, híjole, no, la verdad es que no lo puedo creer, pero pues ahí está, o sea, ahí está esos dos libros. La verdad es que si tienes oportunidad de leerlos, te van a impactar porque ahí vas a ver cómo es que se crea las características de lo que acabamos de leer en 1 Corintios 13, pues ahí se plasman en ese tipo de personas, ¿no? O sea, exactamente de una manera magistral y al 100%. Y solamente pues esto es pues teniendo esa relación tan impresionantes con Dios, ¿no? Entonces, el tiempo de amar, ya estamos terminando esta primera parte. El tiempo de amar desde la óptica de Dios debe ser una actividad permanente y no temporal. O sea, como estamos hablando de todo tiene su tiempo, entonces una vez que te conviertes y una vez que comienzas a caminar al lado de Cristo, pues el amor debe ser permanente hasta el último momento que tú vivas, hasta el último respiro, hasta el último latido de tu corazón. Comienza cuando nos convertimos y debe terminar cuando partamos de este mundo. Así es como debe permanecer este amor, o sea, y va a ir creciendo y va a ir creciendo de una medida en que vas conociendo más a Dios y vas conociendo más a su Hijo, sobre todo a su Hijo, porque dicen que si conoces al Hijo, también conoces al Padre. Entonces, si conoces el amor que emanaba el propio Jesús, te vas enamorando de esa persona, de ese ser. Y bueno, pues los que han visto las últimas predicaciones de Dante Gebel hablan mucho acerca de lo que era la esencia misma de Jesús. Y realmente, pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que él ha estado predicando, porque te habla del Dios verdadero, de aquel que realmente, pues no era el ejemplo de religiosidad como eran los escribas y los fariseos, sino su humildad, su mansedumbre, pero sobre todo su amor es lo que más te convence. O sea, realmente a mí lo que más me ha impactado es estar pensando de Dios, es que cómo es posible que Él haya muerto cuando Él era inocente, y todo precisamente para salvarme a mí, para salvarte a ti. Entonces está diciendo, bueno, pero ¿qué clase de amor es ese? O sea, no lo puedes entender, ¿no? O sea, no lo puedes comprender. Pero por eso le ponía yo el ejemplo de un padre con su hijo, y créanme que somos muchos padres que estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. Entonces, Dios hacía esto, ¿no? O sea, lo mismo. Entonces, y es lo que te termina por derretirte, termina por desbaratar cualquier tipo de argumento y te rindes ante su amor cuando tú ves precisamente ese amor. Entonces, cuando dice tiempos de amar, es precisamente, pues es que tú recibas de Dios su amor para que tú también lo puedas transmitir a otros. O sea, eso es lo, digamos, que la conclusión que podemos sacar ahorita de tiempos de amar, ¿no? Bueno, la segunda parte de nuestro estudio es tiempos de aborrecer. Entonces, pues como que estábamos muy románticos y ahora pues como que sale el grillito, o más bien el wow, 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 wow. O sea, no les voy a echar
ahora sí que un balde de agua fría. Simplemente, pues, vamos a ver lo que dice la Biblia, porque también tiene un significado espiritual. Entonces, aborrecer, ¿qué significa? Pues, significa rechazo, repudio, abominación, o sea, digamos que son sinónimos, pero es detestar algo enormemente o alguien, o sea, detestar enormemente algo o alguien, o sea, eso es lo que significa aborrecer. Entonces, como les dije yo en una ocasión, o sea, cuando tú digas, bueno, escuchas esta palabra de aborrecer, a ver qué encuentras en la Biblia. Entonces, pues encuentras pues muchas enseñanzas y bueno, tal vez la más importante la vas a encontrar en Proverbios 6, del 16 al 19. Proverbios 6, del 16 al 19. Entonces, dice, Dios nos enseña lo que Él mismo aborrece y nos lo da a conocer para que sigamos su ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dice este proverbio? Dice, son 7 actos o prácticas que Dios condena profundamente, a tal grado que los califica como aborrecibles o detestables. Tal vez sean los más graves desde el punto de vista de Dios y por lo tanto los que no está dispuesto a perdonar si es que no hay un arrepentimiento genuino. Bueno, no, ahorita les dije que le íbamos a leer, pero bueno, les quería dar esta introducción. O sea, de que o sea, lo que vamos a leer a continuación son 7 cosas que Dios aborrece y y que Él no está dispuesto a perdonar, a no ser de que nos arrepintamos, pero genuinamente. Entonces, y cuando tú digas, bueno, ¿qué es lo que más Dios detesta? Pues ahorita lo vamos a leer. Y vamos a empezar por el primero, que es lo que más detesta, y ahorita lo vamos a ver. Y ahí vas a entender mucho por qué Jesús se comportaba así con los fariseos. Bueno, entonces, Proverbios, dijimos 6, del 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos por correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, vamos a ver cada uno de estos y vamos a dar una explicación un poquito más profunda de que, pues, estas cosas que Dios aborrece. Y mira, también cuando veas un listado de cosas que aparecen en la Biblia y que pues vienen sobre un mismo tema o sobre un tema que se está desarrollando, siempre enfócate en cuál es el primero, porque el primero como que es la base de todo lo demás. Por ejemplo, el primer mandamiento es amarás a Dios, ¿no? Entonces, si tú te enfocas en ese, pues te vas a dar cuenta que todo está basado en el primer mandamiento, o sea, todo procede del primer mandamiento. Por ejemplo, si lees las bienaventuranzas, te habla de que el primero es bienaventurado el humilde, o sea, el que tiene, bueno, el que tiene esa humildad en su corazón es la persona que puede conocer todo lo demás, ¿no? O sea, aquella persona que realmente, pues, se siente, pues, que no sabe nada y que está dispuesta a escuchar lo que Dios le tiene, lo que tiene pensado, pues, es una persona que es humilde, o sea, no es una persona que es soberbio. Bueno, entonces, vamos a empezar con el primero, precisamente. O sea, dice los ojos altaneros. Los ojos altaneros, ¿a qué se refiere? Pues a la soberbia. O sea, digamos que ese es lo que más detesta a Dios. Dice, o sea, la soberbia es una actitud que Dios rechaza y aborrece contundentemente. No lo soporta. Y vamos a leer Santiago 4:6, que habla acerca de, pues, precisamente de la soberbia. Y dice, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, la soberbia, si ustedes leen los 4 evangelios, se van a dar cuenta que es lo que Dios más detestaba, que era lo que caracterizaba a los escribas y los fariseos. Ellos, pues, eran ahora sí que el ejemplo andando de lo que era la soberbia. Entonces, si algo detesta a Dios y por lo tanto su Hijo, es precisamente la soberbia de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué detestaba todo eso, no? Porque los soberbios, por un lado, eso los caracterizaba. Mientras que Jesús era manso y humilde, ellos eran todo lo contrario.
Entonces, una persona soberbia difícilmente acepta algo que vaya en contra de sus creencias. O sea, es bien difícil cuando una persona cree en algo y se casa con esa idea, es difícil que tú lo hagas cambiar. Entonces, nunca va a escuchar ningún tipo de argumento, por más que tú le digas, por más que tú le demuestres o le muestres por medio de, no sé, de un manual, una cosa así, de que están mal, no, casi no te lo van a aceptar. Entonces, una persona soberbia difícilmente acepta algo que vaya en contra de sus creencias. Cree saberlo todo. Es este tipo de personas que difícilmente aceptan que les hables de Cristo. Ellos son dioses para sí mismos o de sí mismos. El orgulloso siente demasiado aprecio de lo que es y desestima a los demás y difícilmente se somete a sus enseñanzas. Entonces, Jesús es todo lo contrario a lo que acabamos de leer, y los escribas y los fariseos y todas las personas religiosas, no solamente de aquella época, hoy en día hay muchas personas que pues creen saberlo todo, creen que por los años que llevan en Cristo, creen que porque te manejan la Biblia al revés y al derecho, y que por lo tanto se sienten como que tienen la verdad absoluta, pues allí es donde falla todo ese tipo de cosas. Entonces, una persona que está dispuesta a escuchar a los demás, independientemente de lo que ellos crean o de lo que ellos estén casados con esa idea, pero sí escuchan y razonan, inclusive a lo mejor cuestionan, pero terminan, o sea, de abrirse, por ejemplo, que me dicen, es que no te cierres, o sea, cuántas veces escuchamos esas palabras, mira, no te cierres a lo que te estoy diciendo, escúchame, ¿no? Porque pues a veces no quiero escuchar, no escuchar porque ya estás casado con algo. Entonces, digamos, tú en ese momento debes expresar humildad, debes expresar mansedumbre para decir, a ver, vamos, te voy a escuchar, voy a decirme, voy a escuchar tu argumentación, luego tú escuchas lo mío, y bueno, pues si tú de alguna manera piensas como yo, pues qué bueno. Si no piensas como yo, pues no pasa nada. O sea, al final de cuentas, pues ya que todo el mundo puso la argumentación, pero no dejas de ser su amigo. Hay personas que porque como no piensan igual que tú, pues ya te declaran como que eres su enemigo, ¿no? Entonces, es mucho también, eso pasa mucho en los matrimonios. Cuando una persona piensa una cosa y el otro piensa de manera diferente, entonces ahí empieza a haber diferencias, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque uno quiere que la esposa pues piense como uno, y como no piensa como uno, pues entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces hay que entender que las personas, por lo tanto, somos diferentes. Si estamos hablando de un matrimonio, somos diferentes, Dios nos hizo de manera diferente. Entonces, por lo tanto, pues no es una cuestión de decir, bueno, ¿quién tiene la razón? Simplemente es decir, bueno, mira, como no piensas igual que yo, o sea, pues ok, pues quédate con la idea que tú tienes, yo me quedo con mi idea, pero pues nos seguimos amando, nos seguimos llevando amigos si se trata de alguna amistad, pero no el hecho, aquellas personas que se enojan porque no piensas como tú, entonces son ese tipo de personas, los soberbios, los orgullosos, los que realmente, pues Dios detesta. O sea, y como les dije, es lo que más detesta a Dios, es precisamente las personas soberbias, las altaneras, aquellos que realmente pues están cerrados y que son sus propios dioses. Por eso Jesús chocaba mucho precisamente con los escribas y los fariseos. Eso era lo que más detestaba. Inclusive, pues, utilizaba adjetivos tremendos en contra de ellos, ¿no? O sea, lo vimos por ahí, de los que me acuerdo, algunos de ellos es de que les decía que eran ciegos, guías de otros ciegos, les decía que eran unos hipócritas. Juan les decía que eran generación de víboras, ¿no? Entonces, precisamente por esa soberbia, porque no solamente pensaban diferentes que Jesús, sino que lo querían agarrar en alguna falta precisamente para desaparecerlo del mapa. O sea, esa era su intención, o sea, de que no estuviera predicando cosas que ellos predicaban durante siglos, o sea, por tradición. Ahí decía Dante Gebel el domingo, dice, pues es que son personas que hoy en día inclusive se quedaron nada más en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento representa la ley, el que tienes que cumplir por obras, y es el que te prohíbe prácticamente todo. No tienes que hacer eso, no tienes que hacer aquello otro y demás. Y muchos predicadores hoy en día precisamente predican eso, o sea, de las cosas que pues ellos creen que no deben hacer, y se convierte pues en una religión, en una serie
de cosas que tienes que hacer, y si no las haces, pues ya estás en contra de lo que él te predica. Pero bueno, pues pero es muy diferente a decir, bueno, pues sabes qué, pues vamos a abrirnos a ver lo que Dios dice. Entonces, pues en el Nuevo Testamento precisamente cambia todas las cosas, porque entonces llega Jesús, empieza a predicar de diferente manera, empieza a rescatar a los que la gente no quería acercárseles, y entonces pues eso todavía chocaba más en contra de esas creencias, ¿no? Inclusive pues lo que cuántas veces Jesús sanaba en sábado. Yo creo que lo hacía a propósito, precisamente para como para ahora sí que picarle la cresta a los escribas y los fariseos. Y entonces allí Jesús sanaba en sábado, y entonces no, hombre, se ponían pero mal, 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 o sea, que cómo era posible que sanara en sábado. Entonces pues bueno, Jesús pues como que nunca se puso al tú por tú con ellos. O sea, en realidad pues cada vez que le decían, inclusive un momento le dijeron que era Satanás, imagínate, era como para ofenderlo. Entonces él no les contestó diciendo no, 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 o sea, yo no soy Satanás ni lo estoy representando. O sea, simplemente pues yo vine a otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que este punto es muy importante acerca de la cuestión de la soberbia, la altanería de las personas. Y bueno, para nosotros, pues así es que también debemos de seguir este ejemplo, ¿no? O sea, ser mansos, humildes, ser misericordiosos, ser amorosos, abrirnos, ¿verdad?, ante lo que la gente nos quiere decir, o lo que nos quiere argumentar. Pero pues para nada debemos de responder si no está de acuerdo con nosotros, en enojarnos o dejarles de hablar, incluso en muchas ocasiones. Bueno, la segunda es la lengua mentirosa. Bueno, pues habla específicamente de la mentira, ¿no?, que se caracteriza o define exactamente a Satanás. Fíjate, o sea, cuando tú puedes decir, es que, pues sí, cometí una mentirilla por ahí piadosa, pues, híjole, a lo mejor, pues, le mentí a mi mamá, pues, para a lo mejor porque quería yo hacer esto y no lo hice, y entonces le mentí que sí lo hice. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que define? Así como el amor define a Dios, la mentira define a Satanás, porque es el padre de la mentira. O sea, de hecho, así hablan los versículos, que es la mentira. Entonces, Juan 8:44, entonces, Jesús hablaba precisamente, son versículos de Jesús, les decía, vosotros sois, les hablaba a los fariseos, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Jesús en realidad aquí definía la mentira como qué es lo que caracterizaba precisamente a Satanás, porque pues dice que es la cuestión de la mentira. Entonces, por eso también aborrece mucho las personas que practican la mentira, y a veces lo utilizan pues como una práctica común, ¿no? Entonces, aquí sí debemos de pedirle a Dios que pues nos ayude si usamos constantemente la mentira para algunas cosas, pues que nos ayude a quitarnos esa práctica y que intentemos siempre hablar con la verdad. Por más que difícil que esta sea, o sea, a veces sí nos cuesta trabajo, bajo el supuesto de que tú puedes verte ante una situación bien complicada o difícil, pero pues ahí es donde pues entra precisamente todo lo que Dios ha podido enseñarte, y tú tienes que ir practicando. Entonces, Jesús precisamente definía a una persona mentirosa como Satanás. Entonces, la mentira sí es una cosa terrible, ¿no? Y fíjate, está en segundo lugar. O sea, como les digo, no es de que las que vamos a ver a continuación no sean tan importantes, pero digamos que viene la primera en importancia, viene la segunda en importancia, y bueno, viene una que a lo mejor tú puedes decir, esta debería de estar en segundo lugar, ¿no? Esta tercera que ahorita acabamos de leer dice, el que derrama sangre inocente. Pues está hablando de los asesinatos, de los homicidios. O sea, tú dices, oye, no, pues es que o sea, la mentira, ¿cómo puede estar en segundo plano, y los asesinatos y los homicidios en tercer plano? O sea, les digo, todas son importantes, todos tienen su significado,
pero Dios lo puso a propósito en el tercer lugar, porque las dos primeras son muy importantes. ¿Por qué? Porque la primera define a Dios, la segunda define a Satanás, y la tercera, pues son consecuencias de nuestro propio pecado, o sea, el derramamiento de sangre inocente. Entonces, ¿y qué se te viene a la mente cuando escuchas hablar de sangre inocente? Pues inmediatamente hablas de las personas que no han cometido ningún agravio, inclusive niños o bebés, ¿verdad? Que pueden ser asesinados, pues llámese aborto, ¿verdad? O sea, desgraciadamente, pues es eso, ¿no? No sé, yo creo que no se puede definir de otra manera el aborto más que un asesinato de una sangre inocente. Pero también pues, se han matado a niños para extraerles órganos. Digo, las cosas que estás escuchando, pues no quisiera decirles, pero eres una realidad, sí está pasando. Y la verdad es que Dios detesta todo esto. Pero también hay homicidios o ejecuciones de delincuentes, ¿no? O sea, cuántas veces en asaltos personas ahí terminan su vida, o personas que, pues bueno, pues también por alguna situación que ni de verla ni temerla, pues ahí que terminan muertos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o bueno, leemos en noticias, o vemos en noticias, de que pues hay fuegos cruzados, ¿no? Entre delincuentes, o no sé, o entre policías con ladrones, o asaltantes y demás, y de repente pues una bala perdida y mata a un inocente. Entonces, pues es otro asesinato de personas que de los de delincuentes, pues vienen esas balas. Pueden venir también, obviamente, que de los policías, pero ¿a qué se debió todo eso? Pues precisamente acerca del agravio o del crimen que estaba cometiendo esta persona. Entonces, hay ciertas prácticas satánicas que en el pasado, ahí se nos lee en la Biblia, o sea, de menores, que en los tiempos de reyes sacrificaban menores, o sea, a veces a sus propios hijos para los dioses. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser posible que haya existido eso? Sí, pues sí existieron, de hecho ahí lo vas a encontrar en la Biblia, que ahí está. Era el dios Moloch a quien se invocaba en ese momento, y sacrificaban a sus hijos precisamente pues por algo, o sea, por lo que sea, o sea, nada se justifica sacrificar a los hijos. Bueno, se tiene conocimiento que hoy en día se siguen haciendo ese tipo de sacrificios, ¿no? Entonces, en realidad, pues esto es, híjole, bien difícil y pues sí, difícil de aceptar, ¿verdad? O sea, en realidad nuestra mente no alcanza a entender cómo puede existir tanta maldad y cómo existió tanta maldad y sigue existiendo en este mundo. Y la maldad se ha incrementado a tal grado que yo pienso, y no soy el único, créanme que hay muchas personas que, pues que escudriñan las escrituras, que ven los tiempos que estamos viviendo, la situación que se está viviendo a nivel mundial, y específicamente por estos agravios que está cometiendo en contra de la humanidad, de muertes inocentes. O sea, existe una de las versiones, no te pido que creas en eso, pero que este virus que se está creando fue para matar personas. O sea, muchos creemos en eso, digamos, a lo mejor tú puedes tener tu propia versión, pero pues pero sí está sucediendo, y pues lo estamos viendo frente a nuestros ojos. O sea que han caído muchas personas precisamente por todo esto, y personas inocentes, viejitos, ancianos principalmente, pero también gente de cualquier edad. Entonces la maldad ha crecido tanto que yo sí estoy seguro, y les digo, no soy el único, que ya la segunda venida de Cristo está muy cerca, porque él profetizó de que cuando la maldad hubiera llegado a estos niveles, entonces era porque el tiempo estaba cercano. Entonces, pues ahí es donde está precisamente el derramamiento de sangre inocente. Inclusive el quinto mandamiento de la ley de Dios, acuérdense que son 10 mandamientos, habla de que, o prohíbe, de que el hombre no debe de cometer asesinatos, no debe de matar, ¿no? Entonces está en tercer lugar. Bueno, yo ya me voy a ir un poquito más rápido, porque si no nos va a dar tiempo. Bueno, el cuarto es el corazón que trama iniquidades. O sea, ¿qué es una iniquidad? Pues son las intrigas y las conspiraciones contra el prójimo. Resultan también desagradables en extremo al Señor. Desear el mal a una persona e incluso concretar una mala obra en su contra,
ya sea por una venganza, maldad, abusar o aprovecharse de ella. Maldecirla o cualquier otro acto que atente en contra del prójimo es reprobado completamente por Dios. O sea, la persona que nada más busca cómo hacerle para dañar a alguien, como lo vemos a veces también en los trabajos o a veces entre las amistades, como hay gente que habla mal de la otra para hacerle el mal, ¿no? O sea, y a veces se hacen males terribles, ¿no? Bueno, pues ese está en cuarto lugar. El quinto, pies que corren presurosos al mal. Todos aquellos, son todos aquellos actos que emprenda el hombre para hacer el mal o a su semejante, que también son completamente reprobados por Dios. Hay personas que de continuo hacen el mal, roban, por ejemplo, como una práctica constante, se aprovechan de otras personas, van en contra de los buenos hábitos y costumbres, sorprenden a otras personas con engaños, envidian lo de otros, corrompen. O sea, hay personas que incluso ya viven de eso o lo tienen como una práctica o como un hábito. O sea, esta frase que a mí la verdad que como me choca escucharla, pero sí es muy común. Dice, el que no tranza no avanza, ¿no? Entonces, y te lo dicen con una jactancia y te lo dicen con un descaro que tú dices, no inventes, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que quieres avanzar, tienes que transar, ¿no? Y entonces se convierte casi como una ley o como un reglamento que tú tienes que llevar a cabo para poder avanzar y mucha gente lo practica. Entonces, de continuo sienten una fuerte inclinación a hacer el mal tan pronto como se les presenta la ocasión. Estos, los pies que corren presurosos al mar, es el quinto. El sexto, el testigo falso que difunde calumnias, ¿no? Pues comete un doble pecado porque faltan a la verdad y agravian al prójimo, ocasionándole un mal severo a la persona inocente. Es una ofensa demasiado grave, pues además de ser injusta, afecta gravemente a la persona inocente. Bueno, a Jesús, precisamente para poderlo enjuiciar frente a Pilato, pues les presentaron algunos testigos falsos, ¿no? Y los testigos falsos, pues uno de ellos decía cosas absurdas, como decía, pues él dice que va a destruir el templo y que lo va a edificar al tercer día, ¿no? Pero pues completamente distorsionado, completamente, pues ahora sí que apegado a lo que querían escuchar ahí. Pero pues bueno, ese tipo de cosas hasta Pilato le daba risa. O sea, como que, ¿qué es eso de que quieran matar a una persona? Porque él dice que va a resucitar y va a reconstruir, más bien que va a destruir un templo y que lo va a resucitar, porque sabemos que se refería precisamente a él mismo, ¿no? De que iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Entonces, ahí son de las cosas que, pues, hasta Pilato yo creo que le haber dicho risa. Pero bueno, eran personas que les fueron pagadas para que falsificaran su testimonio y que dijeran, y que, pues, calumniaran a otra persona, precisamente para que fuera sacrificado, para que fuera juzgada como una persona que tenía que pagar, ¿no? Y así y suceden muchas cosas. Así también se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que cuando hay no sé, un asesinato, pues con tal de calmar a la sociedad, pues agarran a cualquier persona que más o menos pudiera calificar como el asesino, y a veces lo tienen guardado ahí este tiempo y son personas inocentes. Pero pues aquí, precisamente con tal de salvar el pellejo ante las personas, a veces se dan falsos testimonios. Y bueno, el último, el que enciende discordias entre hermanos, ¿no? O sea, esto ya se habla dentro del seno de la iglesia. O sea, hay personas muy conflictivas que por sus acciones crean enemistades y discordias, tanto, pues bueno, también en la iglesia como en la familia. Y el chisme, los falsos comentarios, envidias y celos provocan conflictos que a veces son difíciles de olvidar y perdonar. La historia de José es ilustrativa de hasta dónde puede llegar el hombre que practica estos actos, ¿no? Se rompe, o sea, si ustedes han leído la historia de José, él fue traicionado por sus hermanos, le dijeron a su papá que lo había, pues que seguramente se lo había comido, no sé, un animal feroz, y porque le trajeron una túnica que él mismo le había cosido, y entonces sus hermanos maquinaron mal. De hecho lo aventaron en un pozo para que pues ahí se muriera,
Y bueno, pues la historia de José, pues resulta que esto sirvió para que el pueblo judío y pueblo hebreo, pues de ahí viniera precisamente el Mesías, o sea, para que por medio de él, pero José fue fundamental para que prevalecer precisamente al pueblo de Dios. Entonces, pero bueno, sus hermanos lo traicionaron, ¿no? Y como José después, él mismo los perdonó, y los perdonó pues de una manera increíble, ¿no? Bueno, en el libro de Gálatas se hace referencia de aquellas prácticas que también Dios detesta. Entonces, ahí lo pueden encontrar en Gálatas 5, del 16 al 21. Los voy a leer así rápidamente ya para concluir. Dice, dijo Dios, pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, digamos que pues son un listado que ahí le puedes agregar tú muchísimos más. En realidad, pues pues se puede encerrar en una sola palabra, pecado, ¿no? O sea, y es lo que Dios detesta. Entonces, pues en conclusión, ¿verdad? Vamos ya cerrando nuestra plática del día de hoy, para que, pues, de manera resumida, pues veamos qué es lo que vimos el día de hoy. Dice, a lo largo de nuestra vida habrá tiempos de amar y tiempos de aborrecer. Dios, por medio de su Hijo, es el gran maestro que nos enseña el cómo amar, no desde el punto de vista del hombre natural, sino desde su punto de vista, o sea, el punto de vista de Dios. En esencia, Cristo mismo representa el amor. Amor por los perdidos, por los necesitados, los quebrantados, los enfermos, los que no tienen esperanza, etc. Simplemente conocer a Cristo en toda su esencia y naturaleza nos permitirá enamorarnos de Él. También nos da a conocer lo que aborrece del hombre. En una sola palabra, el pecado. O sea, eso es lo que detesta. Habrá momentos en que caigamos o tropecemos, fallemos, pero Él siempre estará dispuesto a ayudarnos, a levantarnos. Solo es cuestión de que nosotros nos arrepintamos de nuestros malos caminos y lo busquemos con un corazón humillado. Nos ama tanto que está dispuesto a perdonarnos las veces que sea necesario. Entonces, te lo repito, nos ama tanto que está dispuesto a perdonarnos las veces que sea necesario. Él nunca se va a rendir ante ti, Él nunca, por más que a veces fallemos, que caigamos, sí, o sea, realmente pues hay que confesar nuestros pecados, así lo dice la palabra, pero pues Él está dispuesto a perdonarnos. Oye, pero ya volví a fallar, pues mira, Él está dispuesto, tú arrepiéntete y Dios te vuelve a perdonar. Pero ¿sabes qué? La misma falla que he tenido, la he vuelto a repetir una y otra y otra y otra y otra y otra. Entonces tú dices, bueno, a ver, ¿me va a perdonar todas las veces que he fallado, aunque sea la misma falla? Sí, exactamente, sí. Y sin embargo, pues él también va a estar trabajando precisamente porque entonces ahí tú tienes ya un problema crónico, ¿no? O sea, si ya estás fallando en lo mismo, pues entonces hay que buscar la manera en que ya no lo vuelvas a cometer. Entonces no es una cuestión que diga, pues como sé que me va a perdonar, pues otra vez voy a hacerlo porque sé que o sea, voy a cometer ese pecado porque sé que me va a volver a perdonar y así te la vas a pasar, ¿no? Porque pues entonces ahí sí va entonces Dios a utilizar otro tipo de métodos para que te des en cuenta de que no puedes practicar el pecado, ¿no? Y la palabra así lo dice, el que practica el pecado no puede agradar a Dios, ¿no? O sea, no podemos estar practicando el pecado como una manera pues rutinaria de hacerlo, sino que pues sí Él está dispuesto a perdonar las veces que sea necesario. Así es que pues ese es el amor de Dios que expresa para con sus hijos y es lo que pues nos habla de estos tiempos, de amar y tiempo de aborrecer. Entonces, amar es de Dios, aborrecer es de las tinieblas, es de lo oculto, es de Satanás. O sea que es el pecado en pocas palabras. Bueno, pues hoy pues ya terminamos estas partes del tiempo.
No sé si tenga alguien alguna duda. La próxima semana, pues ya entraremos ahora sí que a los dos últimos tiempos, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, a ver qué Dios nos tiene reservado. No, pues ahora sí que no me he puesto bueno, no me he sentado a ver qué es lo que Dios va dictando, pero digamos, seguramente como en otras ocasiones, tiene cosas muy interesantes que hablarnos, ¿no? Tiempo de guerra y tiempo de paz, no se lo pierdan. La próxima semana, el martes a la misma hora, y como siempre, pues mi esposa está en este mismo canal a esta misma hora, los jueves a las 8 de la noche, y Armando los viernes a las 8 de la noche también. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, se abren los micrófonos y les doy su espacio. Ok, por lo que veo no hay ninguna duda. Ahí les mandé entonces los versículos, para que si quieren repasar alguno de ellos, pues ahí los van a encontrar. Hubo dos que no leí precisamente por cuestiones de tiempo, pero era prácticamente reiterar acerca de las cosas que Dios aborrece. Entonces lo van a encontrar por ahí, pero pues en fin, pues habla del mismo tema. Entonces, vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por este tiempo. Señor, pues te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has regalado esta noche, todo lo que tú nos has revelado del corazón mismo de tu Hijo, de quién representa a Él, Señor. Y pues realmente pues es para que nosotros nos rindamos ante ese amor que Él expresa por cada uno de nosotros. Y más de aquellos tus hijos, Señor, que te hemos entregado nuestra vida, que nos hemos rendido a tus pies, pues sabemos que aún nos amas más, Señor, a tal grado de que pues seguramente, Señor, estás dispuesto en algún momento pues a recibirnos con los brazos abiertos cuando partamos de este mundo, Señor, y que nos vas a recibir y nos vas a decir, Señor, esas palabras tan preciosas que tú lo dijiste en un versículo que dicen, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así es que esas palabras, Señor, que retumben en nuestra mente, para aquellos que quieran anotar ese versículo, se lo van a encontrar en Mateo 25, 23. Ahí luego les platico algo de Dios que me reveló por medio de ese versículo. Pero bueno, Dios ahorita me lo está trayendo en la mente para que oremos en ese versículo. O sea, en el sentido de que, pues, muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú estás dispuesto a abrazarnos, Señor, a recibirnos con toda alegría, con todo corazón. Nada más, pues es cuestión de imaginarnos, Señor, tu sonrisa, así como el padre del hijo pródigo recibió a su hijo, Señor, después de estar perdido, así seguramente tú también nos vas a recibir en aquel día, Señor. Es que aprendamos, Señor, a vivir conforme a todo lo que tú nos has enseñado, principalmente tu amor, no solamente para que nosotros sintamos tu amor que lo expresa, Señor, tal como tu Padre te lo ha enseñado, así que también nosotros lo expresemos con nuestros semejantes, independientemente de aquellos que nos han ofendido, nos han agraviado, más aquellos que también, Señor, pues nos consideramos hermanos en la fe. Así es que, Señor, pues yo te pido que tú bendigas y nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, en nuestro diario caminar contigo, y que podamos, Señor, siempre llevar a cabo lo que hemos aprendido, Señor, porque realmente, pues, si no lo practicamos como se ha repetido aquí una y otra vez, pues en realidad, pues está muerto todo lo que tú nos has hablado y nos has escuchado, Señor, y nos has hablado, perdón. Así es que, Señor, pues te pedimos, Padre, para que lo practiquemos día con día en nuestro diario caminar. Y te pido, Señor, que bendigas a todos mis hermanos, Señor, para que nos podamos reunir la próxima vez aquí sin ningún problema, que tú quites todas aquellas cosas que estorben para dar este tiempo para ti. Y también, Señor, pues para que bendigamos tu nombre por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por las personas que están enfermas, familiares, amigos, amistades, Señor, que realmente pues también están padeciendo eso, especialmente por Asunción, que se está pues debatiendo, Señor, pues entre la vida y la muerte por ese cáncer que la tiene invadido en su cuerpo, Señor. Te pedimos, Padre, para que obres un milagro en ella. Ella te ama, Señor, ella te procura. Está muy tranquila, Señor, y ahí es donde vemos el amor que tú le has derramado en su vida para que ella pueda, pues, pasar estos tiempos, Señor, contigo. Y, pues, lo principalmente que te pedimos, Señor, es que, pues, que no sufra. Ella tiene dolores muy fuertes. Y te pedimos, Señor, para que te apiades, tenga misericordia de ella. Gracias, Señor, pues sabemos que tú nos escuchas.
Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues aquí termina nuestra reunión. Gracias por conectarse y los esperemos la próxima vez que nos veamos. Que Dios les bendiga. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Que Dios les bendiga. Bye, gracias por todo. Dios, que Dios les bendiga. Gracias, papito. Bye. Te amo. Bye. Bye.